Éxodo 15:26. Dice, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Una persona que está deseosa de ser sanada o liberada o que se arregle su problema, siempre va a estar atenta, siempre va a estar dispuesta, siempre va a oír, va a poner toda la atención posible para recibir lo que tanto anhela recibir. Pero si hay alguien que ni siquiera sabe que hoy es reunión de levántate y que Dios puede hacer un milagro en su vida, a pesar de que él pueda estar congregado aquí, como ya se lo mostré, en las reuniones de seminarios de liberación y cruzadas del perdón, los que más vienen a estas reuniones son personas de afuera. Parece que los de aquí adentro ya están completamente limpios, están sanos, están liberados. Y sabe, a mí me gustaría que fuera así. A mí me agradaría que fuera así, porque usted le quita una tremenda carga al pastor. Pero yo sé que no es así, porque el pastor conoce a sus ovejas. Yo sé que hay muchos enfermos aquí. Yo sé que hay personas que están atadas, esclavizadas a un problema de vicio. Algunos todavía por ahí se echan sus alcoholitos, su cigarrito. Algunos están llenos de deudas, viven oprimidos como esclavos en Egipto. Pero no les interesa que Jesús los sane. Por eso dice este pasaje: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, porque hacer lo recto es también importante para buscar la sanidad. E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído. Oído quiere decir obedecer. Cuando ponemos atención en Dios y oímos sus mandamientos, es porque también queremos obedecer. Si oyeres sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna, mire lo que dice aquí, estoy en Éxodo 15:26, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios. Quiere decir que el mundo tiene muchas enfermedades que los cristianos no deberían de tener. ¿Cuál es la enfermedad de moda en México? La diabetes, la gastritis. Hay mucha gente enferma de diabetes y de gastritis en México. México está plagado de gente cautiva en las drogas, en el alcoholismo. Mucha gente vive esclava. Pero los que no conocen al Señor viven en Egipto y todas las enfermedades les pertenecen a ellos, pero no al pueblo. Dice: y guardaré sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié, porque es Dios el que hace la herida, Él es el que la venda, Dios es el que hace vivir y Dios es el que hace morir. Todo lo hace Dios. No hay nada en esta tierra que no sea hecho por Dios. Que a veces se vale del diablo, sí. Mi Señor ocupa al diablo a veces para educar al mundo y a veces para educar a sus hijos. Pero todo proviene de Dios. Dice: ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa. La palabra Rafa es la palabra sanador en hebreo. Por eso aquel que se llama Rafael quiere decir su nombre, Dios es sanador. ¿Quién se llama Rafael aquí? ¿Sabía eso? Que Dios es su sanador. Así se llama. La palabra Rafael, o el término o el nombre Rafael, quiere decir Dios es sanador. La palabra sanador en hebreo es Rafa. De ahí viene el nombre, Rafael. Entonces, Números 23, el verso
19 dice, no lo busque, se lo voy a leer. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Por favor, yo voy a pedirle que haga conmigo un pequeño ensayo, porque hay personas que siguen mirando a Dios como hombre, como el médico que los atiende, como el consejero que les da consejos. Cuando usted mira a Dios como hombre, usted no puede recibir nada de Dios. Por eso Números 23, 19 se escribió para usted y para mí, para que nos grabáramos en la mente y en el corazón que Dios no es hombre. Así que no veas a Dios como tu médico que no le ha pegado a la salud de tu enfermedad. No veas al Señor como médico que te dice que estás enfermo de algo porque no sabe de qué estás enfermo. No veas a Jesús como médico común y corriente del Seguro Social o del ISSSTE, porque ese es un problema para que tú puedas recibir la bendición de Dios. Dios no es hombre. Dios no es hombre. Por lo tanto, no lo limites. Si los médicos, homeópatas, alópatas, naturistas y como se llamen, no te han ayudado en tu problema, no sigas pensando que Dios es como ellos, porque Dios no es hombre. A ver, cierre sus ojos y repita conmigo 5 veces con los ojos cerrados, creyendo lo que está diciendo. Dios no es hombre. 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 Y como todo hombre es mentiroso, Dios no es hombre, por lo tanto no es mentiroso. Con esto en claro, voy a darle las razones de por qué, si Dios dijo esto, muchos no lo han recibido. ¿Por qué, si Dios no es hombre y no miente, por qué algunos que están enfermos, cautivos, atados, amarrados, enviciados, con problemas económicos, con problemas matrimoniales, con problemas familiares, siguen así? Si Dios dijo que nos salvó de la esclavitud de Egipto, usted solo analice cuáles son los problemas del mundo, es decir, de Egipto, y usted no tiene por qué tenerlos, salvo que siga viviendo en Egipto. ¿Me explico? Si Dios no es hombre y por lo tanto no es mentiroso, pastor, si usted me dice que Dios no es hombre, ¿por qué sigo con diabetes? Pastor, si Dios me dice que Él no es hombre, ¿por qué sigo teniendo esquizofrenia? ¿Por qué me sigue doliendo el estómago? Ya fui al médico, me dijeron que es la gastritis. ¿Sabe, pastor, que cuando fui al retiro se me fue por casi 2 meses, pero ya me volvió? Pastor, mi matrimonio es un asco, mi matrimonio es una porquería. Pareciera que mis vecinos que no conocen a Dios están mejor que nosotros. Pastor, llevo 3 meses sin conseguir empleo. Casi estoy pasando lo mismo que cuando no era cristiano. Por un momento las cosas se arreglaron, pero volvieron mis problemas económicos. Dios no es hombre para mentir. Entonces, si Dios no está mintiendo y Él está en la verdad de que ninguna enfermedad, ninguna prueba, ningún problema de los que vivimos en Egipto vendrá para nosotros, entonces el problema somos nosotros. Y le voy a dar 13 razones. 13 razones de por qué las personas no reciben lo que Dios ha prometido. 13 razones. Pude haber traído 20, pero solo le traje 13. El 13 no significa nada, ¿ok? El 13 no significa mala suerte, ¿ok? Simplemente me salieron 13. Pero ¿cuáles son las 13 razones que su pastor le va a dar
para poder saber por qué usted no es libre, no es sano y está plagado de problemas como cuando vivía en Egipto. Número 1. Muchas personas no se han apropiado de todas las bendiciones, incluyendo la sanidad, la liberación, la restauración de todas las cosas, simplemente porque ignoran lo que dice la palabra de Dios. Pero ya le acabo de leer 2 versículos. Oseas 4:6 dice también que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Escúcheme, el pueblo no perece por pecar. Muchos cristianos que pecan les está yendo mal, pero no es por el pecado, sino porque no saben lo que pueden hacer después de pecar. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero cuando ya eres cristiano, déjeme decirle que el pueblo perece. El pueblo de Dios, los cristianos perecen no por pecar, sino perecen porque carecen de conocimiento de la palabra. Si usted no se quiere inscribir a un discipulado, si usted no quiere estar en el proceso de Dios para llegar a ser un discípulo, ese es uno de sus problemas. Usted se está perdiendo de más de 3,600 promesas que Dios ha dicho para su pueblo. Le dije que en algunas me iba a detener, en otras no. Creo que aquí nadie puede expresar que no hay pan. Creo que aquí nadie puede decir que no le enseñamos, porque te enseñamos hasta por los codos. Así que si no crees que tiene la Biblia más de 3,600 promesas, entonces o no te congregas, o no estás en un discipulado, o no quieres saber más de él. Número dos. ¿Por qué las personas pareciera que siguen viviendo en Egipto? Con problemas económicos, problemas de salud, problemas espirituales, demoníacos. Porque muchos amados hijos de Dios no han entendido de que Dios hace lo que yo no puedo hacer. Dios es el que hace lo imposible, pero yo soy llamado a hacer lo posible. Yo no puedo decirle al Señor que me sane de mi gastritis o de mi colitis nerviosa si yo no cuido las reglas de la naturaleza, o si yo no guardo las reglas de la naturaleza. Esto lo expliqué la semana pasada, solamente se lo recuerdo. ¿Cómo es eso, pastor? Tremendas salsotas que te haces. ¿Comes carne de puerco todos los días? Tu tremendo steak, tu tremendo ribeye. Todos los días comes carne roja. Por si fuera poco, tú no bebes agua, tomas refresco. No comes a tu tiempo. Y cuando comes los tacos de canasta de Don Pepe. Tú dices, pero es que Señor, tú me cuidas. No, tú estás tentando a Dios. Tú estás tentando a Dios. Y mi Jesús dijo en Lucas 4, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir tentar a Dios? Que tú dices, como Dios es mi Padre, a mí no me importa. Yo tengo un problema de diabetes, pero yo sigo comiendo pastelitos y refresco. No, perdóname. Dios es el Dios de los imposibles, pero Dios dice que nosotros hacemos lo posible. Y lo posible que tú puedes hacer es cuidar tu alimentación. Dios no puede hacer lo que a ti te corresponde hacer. Hay muchos que han sido sanados, pero se han descuidado. Volvieron a hacer lo que hacían, a quebrar las leyes naturales. Volvieron a hacer lo que antes hacían en la ignorancia, ignorando que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Número 3. ¿Por qué si Dios dice que ninguna enfermedad
y ninguna dolencia vendrá como cuando estábamos en Egipto. ¿Por qué sigue pasando eso? Número 3. Porque hay personas que, habiendo conocido a Jesucristo, fueron liberados, sanados, se hicieron a Jesús su Señor. Pero hay otros que continuaron en la iniquidad, en la rebelión, en el pecado. Y aunque por un momento tomaron a Jesús como Señor, después se les olvidó quién era Dios. Y eso, Job, búsquelo por favor, Job, capítulo 27. Y eso que alguna vez sí hacían, lo siguieron haciendo. Dios te ha enseñado, por ejemplo, a perdonar. ¿Y qué haces? Hoy en la mañana hablé de la ira. Estamos hablando de la mansedumbre. Y hay personas que llevan más de un día enojadas con otra. Y todavía te preguntas por qué tienes gastritis. Todavía te preguntas por qué te duele tu cabeza. Todavía te preguntas por qué te duele la espalda. Por la ira, por el enojo que te cargas todos los días. Quizá fuiste a un retiro y durante los primeros días después de tu retiro estabas como una sedita, estabas lleno del amor de Dios e hiciste lo que te mandamos a hacer, pero no seguiste con un discipulado, no te congregaste más. Te descuidaste, volviste a meter tu enojo, tu ira, tu rencor, tu resentimiento y terminaste peleando como siempre lo hacías. Han pasado 2 meses, han pasado 1 año de tu retiro, han pasado medio año de tu encuentro personal con Jesucristo y ahora, después de casi medio año, sigues de enojón. Ni te inquietas, te enojas por todo, pero no luchas ni siquiera para pedirle a Dios que cambie esa ira y ese enojo que te cargas. Y ahora dices, pastor, ya se me había ido mi dolor de cabeza, ya te volvió. Ya sabes por qué. Job capítulo 27 verso 8 dice: porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida, ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación viene sobre él? ¿Acaso Dios oye a los impíos? No. Quizá usted volvió a robar en su trabajo, quizá usted volvió a mentir, quizá usted volvió a decir las leperadotas. Y no ande diciendo que tiene el corazón crecido y que los porque es la enfermedad de moda. Ya fue al médico y ¿qué le pasó? Dicen que tengo el corazón crecido. ¿No será que se te engrosó de odio, de rencor y está duro de corazón? No, pastor, es que fíjese que no puedo ni dormir, siento que se me va el aire. ¿Y por qué no te preguntas si es tu manera de hablar? Si es tu manera de vivir. Dice Job que Dios no oye a la gente impía. Proverbios 15:9, escúchelo. Cabina, ayúdeme por favor a poner los textos, porque me voy muy rápido. Proverbios 15:9 dice: abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Va de nuevo. Abominación es a Jehová el camino del impío. A Dios no le gusta el caminar de los malos, mas él ama al que sigue justicia. En ese mismo capítulo, Proverbios 15:29,
Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Ahora entiende usted que se echa sus majaderías, sus leperadotas, su cigarrito, su cervecita cuando hace calor. Yo no dudo, no dudo que no pueda ser cristiano. Quizá hubieron frutos. Usted cuando se convirtió dio frutos dignos de arrepentimiento. La gente se dio cuenta de su cambio, pero le duró 2 meses. Volvió al cigarrito, volvió a las mentiras, volvió a las mentadas de mamá. Y usted se preguntará: pastor, ¿por qué me volvió la enfermedad? Ya sabes por qué. Repito, 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Quizá usted me dirá: pastor, fíjese que he estado orando mucho para que Dios me sane. Pues primero que Dios te diga en qué cosas estás mal. Por eso vuelven las enfermedades. Por eso permanecen si nunca se han ido. Por eso permanecen. Porque aparentemente hubo un cambio, pero no lo mantuviste. Y no es que usted y yo tengamos la fuerza de voluntad suficiente para mantener un cambio. No es de nosotros, es de Dios. Pero si tú dejaste de congregarte, si tú dejaste tu discipulado, si tú no has estado poniendo atención a la palabra de Dios y no has estado llevándola a cabo en tu vida. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Repito, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y no se diga el verso 13, Proverbios 28:13, que usted y yo hasta sabemos de memoria. El que encubre sus pecados no prosperará. Porque lo peor que puede suceder para un cristiano es que sabe que está pecando, pero el problema no es que peques. El pueblo no perece por pecar, sino por no arrepentirse. Porque Dios dice que si pecamos tenemos un abogado. Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema es que algunos ni siquiera tienen el deseo de pedirle a Dios que los limpie o que los perdone. Por eso dice aquí que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que se aparta y los confiesa alcanzará misericordia. Isaías capítulo 1 verso 15. Hoy quiero llenarlo de Biblia, para que usted sepa lo que hace la Biblia y cómo nos cambia la vida. Isaías capítulo 1 verso 15. Escúcheme bien. Si alguien aquí está enfermito, si alguien aquí está atado, amarrado, amordazado a una obra que no es de Dios, y usted está escuchando este mensaje y está sintiendo en su espíritu que Dios le está hablando a usted, ¿sabes qué tienes que hacer para que vuelvas a ser sano? ¿Sabes qué tienes que hacer para que vuelvas a ser libre? Algo muy sencillo. Por eso le digo que la gente cristiana perece porque no sabe lo que tiene que hacer. Isaías 1:15. Dios te habló, Dios te ha dicho que tu problema tiene que ver con tu manera de vivir. Haz esto, por favor, y vas a ver que ahorita que pasemos al frente, Dios te va a liberar. Isaías 1:15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esto le está diciendo Dios a su pueblo por medio del profeta Isaías. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Verso 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Sabe usted
que lo único que necesita Dios para que usted vuelva a su salud, a su sanidad, a su liberación, es que usted venga y esté a cuentas con Él? Denle un aplauso al Señor Jesús, porque así de fácil es. Así de fácil es. Número 4. Pastor, si Dios no es hombre para mentir, ¿por qué sigo en la miseria? Pastor, si Dios no es hombre para mentir, ¿por qué sigo con la migraña? ¿Por qué, pastor, no tengo trabajo? ¿Por qué mi matrimonio se está quebrando? Mateo capítulo 5, verso 23. Muchos siguen con las enfermedades y los problemas de Egipto. Porque hay uno de los problemas más serios. Y esto está escrito en la palabra. Uno de los estorbos más grandes de la vida de un cristiano es la falta de perdón. Pregúntate cómo está tu corazón cuando te hablan del ofensor. Pregúntate qué sientes cuando te hablan de tu padre que te abandonó. ¿Qué sientes? ¿Coraje, odio, rencor, tristeza, desilusión? ¿Te desanimas? ¿Cómo es posible que tengas 3 años de cristiano, 4 o 5 o 10 años de cristiano y todavía estés pensando que Dios dice que cuando hay que perdonar, lo dice como broma? Dios no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Si usted es una persona que está en este momento escuchándome y usted dice: ahora entiendo por qué me volvió mi dolor de cadera, por qué entiendo que mis huesos se están quebrantando. ¿Ya perdonaste? Sí, pastor, lo hice. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto te duró el chiste perdonar? ¿Cómo sabes que has perdonado? Cuando te ponen o te hablan de la persona que te ofendió y ya no sientes feo, ya no sientes coraje, ya no sientes odio, ya no sientes tristeza, ya no sientes desánimo. Si usted todavía se le mueven sus emociones y se pone mal, le viene el coraje, le viene el rencor, el resentimiento, Dios te está hablando también. ¿Por qué sigues enfermo? ¿O por qué no te has curado? ¿Por qué no te has curado? ¿Por qué sigues enfermo? ¿Por qué te volvió tu enfermedad? Ya sabes, porque has vuelto a llenar tu corazón de odio. Porque la Biblia dice en Mateo 5:23, lo hemos hablado hasta el cansancio: por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, esto es para la iglesia. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Verso 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. En la mañana hablábamos de Efesios 4:25 y 26, que dice que una persona puede enojarse pero no pecar, porque si no le damos lugar al diablo. Si tú sigues enojado, molesto con alguien, eso es una puerta abierta para que Satanás siga trabajando en tu contra. Número 5. Me voy a detener donde yo considere que el Espíritu Santo me diga. Número 5. ¿Por qué siguen los problemas en mi vida? ¿Por qué sigo con las enfermedades? Se me van y me regresan, se me van y me regresan. Estoy bien por 3 meses, pero justamente cuando me peleo, cuando me enojo, cuando me turbo, cuando me preocupo, me vuelven mis enfermedades. Ahí va otra. Búsqueme Mateo
Marcos capítulo 7, rápidamente, Marcos capítulo 7. ¿Sabe por qué hay, amados hijos de Dios, que parece que siguen viviendo en Egipto? Porque se entibiaron, se hicieron tibios. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Ahora que mi esposa estuvo casi convaleciente un mes por la cuarentena, ella misma me dice, fíjate amor, que increíble cuando deja uno de orar como uno ora. Empieza uno a tener los problemas de emociones, empieza uno a tener los temores, los miedos. Se abren las puertas para que el enemigo venga y nos ataque. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Si tú alguna vez fuiste un hombre de oración, una mujer de oración, de ayuno, y dejaste de hacerlo cuando ya llevabas ese nivel, pregúntate si no te has entibiado. Muchos creen que ser tibio es estar con la mitad en el mundo y con la mitad del otro pie en la iglesia. No necesariamente. Ser tibio es aquel que ha dejado de ser fervoroso, de estar apasionado por Dios. Cuando usted estaba apasionado por Dios, ninguna enfermedad venía contra usted. Le duraban un día, 2 días. Ningún problema permanecía con usted por una semana, porque estaba usted apasionado y fervoroso y lleno del Espíritu, y estaba lleno de fuego de Dios. Pero ¿qué sucedió cuando bajó la guardia? Los tibios generalmente vuelven a padecer de lo que ya se les había ido. Mateo 7:8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también el Señor Jesús a los fariseos: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué quiere decir caer en tradición? Pues venir y, como todo religioso, todos los que alguna vez participábamos de la iglesia popular sabemos lo que es ser religioso. Sentarse, estar por ahí cumpliendo, simplemente para que nadie nos diga nada, argumentando que tenemos una religión, pero nuestra vida estaba completamente de cabeza. Y por tradición guardábamos ciertas fiestas, solo porque mi padre y mi madre las guardaban, solo porque a mí me instruyeron así también yo lo hacía, sin entender, sin saber nada. ¿Puede acaso un cristiano ser un cristiano de tradición? Sí, claro que sí. Conozco a muchos amados hijos de cristianos. Los padres fueron fervorosos, llenos de Dios, pero los hijos son pura religión. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque ser cristiano de segunda generación puede ser peligroso. Tú eres un cristiano fervoroso, apasionado, pero tus hijos serán como tú, llegarán a ser como tú. Y los de tercera generación, se convierte en tradición la iglesia, se convierte en algo monótono, se convierte en algo que solamente tienes que hacer por costumbre. ¿Sabe cómo sabemos que alguien ha caído en la religión? Cuando se está aproximando el día domingo y en lugar de sentirte feliz, te lamentas porque es domingo. Ay, mañana, ¿qué pasó, vieja? ¿Vamos a ir mañana? Ay, viejo, pues sí, Jesús nos ha limpiado, nos ha sanado. Ay. ¿Por qué lo dices, viejo? Pues porque tengo una comida con mis tíos. ¿Qué te parece si mejor vamos a la comida? Cuando va a llegar el miércoles, en lugar de sentirte contento, te sientes como que te están pullando, como que te están picando, como que en lugar de sentir alegría dices: ay, mañana es miércoles, ay, a las 6, tengo que ir. No lo dices, pero lo piensas. Eres un religioso. Con razón tu enfermedad regresó. Con razón tus problemas volvieron.
Por eso dice Apocalipsis 3:16, escúchelo. Apocalipsis 3:16, Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia: pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo un amado hermano que ya le conté que tiene diabetes, pero parece que no la tiene. Ya hasta lo vi y le dije: oiga, yo lo esperaba en la reunión de levántate. Nada más se sonrió. No pude. Pero si tiene una necesidad, ¿cómo que no pude? Si casi se me muere. Pero porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, dice el Señor, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciego. La tibieza nos hace volver a los problemas. Quizá usted está aquí después de 4 meses de no congregarse. Bueno, gracias a Dios que estás de regreso. Pero ya estás aquí porque ya te duele otra vez la cabeza, porque ya perdiste el empleo. Vea, estabas bien fervoroso por Dios, ahora eres un tibio. Número 6. Si Dios dice que no es hombre para mentir y que Él ha prometido nuevas cosas para nosotros, ¿por qué la gente que vive en Cristo Jesús sigue como viviendo en Egipto? Romanos capítulo 8, verso 11, búsquelo rápidamente. Romanos 8, verso 11, estoy terminando. Por falta de la llenura del Espíritu Santo. ¿Escuchó? ¿Cuántas veces su pastor le ha dicho: ¿qué pasó, hermana? ¿Ya tiene el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y qué es eso? ¿En qué discipulado está usted? En el 3. No le han enseñado eso. No he escuchado de mi boca que queremos que todos sean bautizados por el Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés, con la señal de hablar en otras lenguas. No estamos aquí hasta parándonos de cabeza para que usted pida a Dios que lo bautice y que usted, con la señal de hablar en lenguas, esté convencido de que Dios lo bautizó. ¿Cómo es posible que algunos dicen: eso no es para mí, cuando es una promesa para todos? Y es una promesa, escúcheme bien, incondicional. Ni siquiera la promesa es si te portas bien. La promesa es para todos. De hecho, es para que te portes bien. El bautismo del Espíritu Santo no lo recibes por portarte bien. El bautismo del Espíritu Santo lo recibes por pedirlo, por anhelarlo, por desearlo, por estar sediento de Él, por estar queriendo que te embriague el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se recibe no por méritos, no por las obras. Se recibe por fe, es una promesa, es un regalo. Cuando alguien te regala algo, no te lo regala por mérito, te lo regaló simplemente. ¿Sabe usted qué poderoso es el Espíritu Santo para sanarnos, para liberarnos? Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos infunde vida. Y cuando tú te sientes desanimado, enfermo, solo clámalo y solo declárale: Señor, lléname más, satúrame más, multiplica más tu unción sobre mí. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, es más fácil que se libre de los ataques del enemigo. Dice Romanos capítulo 8, Romanos el capítulo 8, verso 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo en ti? Vivifica tu cuerpo, mi cuerpo mortal. Es el poder más grande que existe sobre la tierra.
El poder del Espíritu Santo es el poder más grande. Aún la bomba atómica más poderosa no se compara al poder del Espíritu Santo. Déjeme decirle que cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, el Señor lo vivifica, el Señor te fortalece, el Señor te guarda de las enfermedades, de los ataques. Y esta promesa es la promesa del Padre para todos. No es por méritos, es por cuanto lo anheles. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Pero si no lo pides, si no lo buscas, acuérdese la experiencia del Espíritu Santo. Cuando una persona lo pide, quizá te sorprende el bautismo del Espíritu Santo en el metro, en el taxi, en tu cocina, en tu taller, en cualquier lugar. Si tú lo pides como desesperado, si tú lo anhelas con todo tu corazón, cuando menos te des cuenta, estás aquí adorando a Dios y de repente vas a comenzar a hablar en otras lenguas. No es que te las hayamos enseñado, vienen solas. Tu lengua se te traba y comienzas a adorarle y después ya no es español, ya es otro idioma y sientes un fuego. Algunos lo sienten desde la cabeza, otros lo sienten desde los pies, algunos sienten un aire que cae sobre ellos y están adorando y empiezan a adorar y empiezan a hablar en otras lenguas. No pierdes el conocimiento, no pierdes la noción del tiempo. Simplemente el Señor te toma y como de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu corazón, hasta hablas por la boca las maravillas de Dios. Y mucha gente empieza a adorar y a adorar, y en ese momento empieza a sudar y a sanar. A sanar. Y finalmente, Lucas capítulo 18, por favor. Este es el número 8. Pastor, ¿cuál es el 7? El 7 no se lo digo, porque aunque se lo digo, muchos no lo aprenden. ¿Cómo es eso, pastor? No sea payaso, díganos. Ahí le va. Mientras usted busca Lucas 18, ¿por qué hay personas que siguen llenas de problemas, de enfermedades, como las que les da el mundo, las tienen ellos? Porque la gente se familiariza de la iglesia a donde va. ¿Sabe dónde Jesús hizo menos milagros? En su propio pueblo. De ahí el dicho que nadie es profeta en su tierra. ¿Qué le quiero decir con esto? Cada primer domingo del mes, aquí, y cada último domingo del mes allá en Colonia Bondojito, es levántate. Y cada día de reunión, cuando el Espíritu de Dios me dice que ore por sanidad, oro. Pero ¿cuántos reciben algo de Dios? Nada. ¿Por qué? Porque cuando su servidor se va a parar aquí para predicar, todo el mundo está así. Pues sí, que ore. Ya termino la oración y uno que vino invitado por otra persona, de repente empieza a sentir calor y fuego. Ya quedó sanado. Y el que está ahí a un lado dice: ¿y ahora por qué hasta se cayó este? Se cayó porque él no está familiarizado como tú. Yo no soy Jesús, desde luego, pero hay tantas personas que vienen a este lugar y ya no reciben nada porque creen que ya lo saben todo. Ya le platiqué que las cruzadas del perdón, que son una vez al año, se llenan. El 80% de las personas que vienen son de afuera. La gente viene sedienta, la gente viene anhelante de recibir algo. Como no me conocen y no conocen mis defectos, vienen y me ven como el tremendo hombre de Dios. Pastor, ore por mí. Y yo oro tranquilo, normal, sanados. Y aquí, ¿cuántos aquí vienen a pedir a su pastor que ore por ellos? Ninguno. ¿Ya te familiarizaste con el hombre de Dios? Ya no recibes nada. La reunión de levántate, si la tomas, es porque te levantaste tarde ese domingo y llegaste. Oye vieja, levántate. Bueno, pues quedémonos. Pero termina muy tarde ese hombre. Quedémonos, viejo. Cuando ya te aburras nos vamos.
pero está enfermo, tiene cólicos, tiene gastritis, colitis, está enfermo de los pulmones, pero él como si nada. En Lucas 18 dice que había una mujer que vino insistentemente a buscar a Jesús. La pregunta es, tú que tienes un problema, tú que tienes una enfermedad, tú que estás batallando con tu economía o en tu matrimonio, ¿realmente has buscado a Dios desesperadamente? Gloria a Dios, seguramente el Señor lo va a llenar hoy. El Señor lo va a liberar hoy. ¿Cuántas personas vienen como la viuda? Que entonces dice aquí que esta viuda venía y venía insistentemente. En el verso 18:4 dice que por algún tiempo el juez injusto no quiso atenderla, pero después dijo esto dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Viniendo de continuo, no hay nadie en la Biblia que haya venido de continuo a buscar a Jesús que se haya ido igual. No hay nadie que haya venido a buscar a Jesús por un problema y se haya regresado igual. De continuo. De continuo. Y por eso dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Escuche lo que dice: galardonador. ¿Qué quiere decir galardón? Premio. Cuando una persona viene insistentemente a buscar a Dios creyendo que Él le va a dar algo, viene y viene, tarde o temprano se va a llevar un premio. Dale un aplauso al Señor Jesús. Tarde o temprano el que busca a Dios con fe se va a llevar un premio, tarde o temprano. Y escuche esto para terminar. Romanos capítulo 4, verso 18. Romanos 4, 18. Con esto termino. Póngame mucha atención, por favor. Por favor, vamos a tener mucho cuidado, porque parece que la fe está velada para muchos amados hijos de Dios que han crecido en un ambiente de religión. Y ahora, ¿por qué se lo digo así? Porque yo lo viví. Póngame mucha atención, con eso termino. Póngame mucha atención. ¿Qué nos enseña la religión? Si usted alguna vez asistió a misa, cuando usted llegaba a misa no había ruido, todo calladito, semioscuro. Santiguado o postrado, como sea, usted entendió que Dios era un Dios quieto, supuestamente. También la religión nos enseña que si nos portamos mal vamos al infierno. La religión nos enseña que es por méritos que podemos salvarnos e irnos al cielo. ¿Cuántas veces usted le ha preguntado a su abuelita, que es extremadamente religiosa: abuelita, ¿por qué tú dices que vas a ir al cielo? ¿Y qué le responde la abuelita? Hija, he hecho muchas buenas obras, me he portado bien, he hecho buenas cosas que le agradan a Dios. Yo sé que cuando me muera iré al cielo, hija. Y usted se pregunta: ¿será que nos ganamos el cielo por obras? No. Pues déjeme decirle que cuando un cristiano piensa que los favores de Dios se ganan por obras, ya caíste en el ámbito de la religión. Y lo digo con vergüenza, porque en algún tiempo de mi vida como cristiano yo pensé lo mismo. ¿Cómo es eso, pastor? Si yo no obro, si yo no trabajo, si yo no me esfuerzo y hago mi parte, yo no puedo recibir nada de Dios. Por eso tengo que orar, por eso tengo que ayunar. Y escúcheme, yo sigo orando y sigo ayunando, pero ya no con pensamiento religioso.
Porque cuando una persona tiene un pensamiento religioso, cree que sus obras, cree que su manera de vivir es la que hace moverle la mano a Dios. ¿Me está escuchando? ¿No era el pensamiento que teníamos cuando íbamos a la religión? Si me porto bien, Dios me va a ayudar. Si me porto bien, Dios va a hacer el milagro. Acabamos de leer hace rato que una persona en Cristo, cuando peca, es cierto que cierra los cielos. Pero escúchame algo. Si tú crees que vas a recibir algo de Dios por tus méritos, tú entraste completamente en un ámbito, se llama religión. Y una persona religiosa, ¿sabe qué hace? Mata la fe. ¿Me escuchó? A mí me gusta predicar de la ley, porque la ley convierte el alma. Gracias a la ley conocemos nuestros pecados. Y hay muchas personas que no se han arrepentido de sus pecados y necesitan conocer las consecuencias del pecado. Para eso les tengo que hablar de la ley. Pero que eso no forme en ti un pensamiento de que tú tienes que vivir de acuerdo a la ley para poder alcanzar algo de Dios, porque ciertamente es imposible. Nadie puede vivir los mandamientos de Dios en su propia fuerza. ¿Está claro que nadie puede vivir la ley en su propia fuerza? No dijo Jesús en el libro de Jeremías, no dijo Dios en el libro de Jeremías que Él cambiaría nuestro corazón y nos pondría en nuestro corazón un espíritu y escribiría en nuestros corazones una ley. Si alguien mantiene una vida recta delante de Dios hoy como cristiano, no es por méritos, no es porque te abstienes por tu propia fuerza, por tu propia carne, por tu propia voluntad, te abstienes de hacer lo malo. No es por ti, es por el Espíritu Santo que mora en ti. Por eso es importante tenerlo. Porque cuando tú piensas que te ganas algo de Dios por lo que haces, tú estás matando la fe. Y la fe sin obras está muerta, y las obras sin fe también están muertas. Ahora, escúcheme bien, ahora que nos hemos ganado la vida eterna por la fe, hasta allí muchos se han quedado con su fe. Pero hay una fe que no es para salvación, hay una fe para milagros, hay una fe para sanidad. Y la fe para sanidad no siempre es producto de hacer tu parte. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 5, 14, escúchelo. Jesús sanó un paralítico que tenía 38 años enfermo. Y cuando lo sanó y se levantó de su lecho, Jesús le dijo: vete, no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Qué quiere decir? Jesús sanó a ese paralítico por sus méritos. Era un vil pecador. Lo sanó por fe. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay muchos aquí que han obrado rectamente delante de Dios, pero también ¿sabe qué les ha faltado? Porque como han obrado rectamente delante de Dios, se han justificado a sí mismos diciendo: si yo he orado, yo he ayunado, yo he hecho muchas cosas delante de Dios, ¿cómo es posible que esté enfermo? Porque quizá por tus obras has matado la fe. Y eso es un factor importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero que seamos equilibrados y sabios. Los sabios siempre son equilibrados, no se van a los extremos. En las iglesias conservadoras, donde siempre está la ley por delante, la gente llega a creer que se gana el cielo por sus obras y por guardar la ley. Eso es imposible. ¿Para qué murió Jesús? Y los que se van al otro extremo, los que no conocen nada de ley, los que no conocen las consecuencias del pecado y abusan de la gracia de Dios, eso les importa un comino vivir como Dios manda. Pero hay algunos de ellos que viven en ese lugar porque como tienen fe, han recibido muchas cosas de Dios. Porque sobre todas las cosas Dios se mueve por la fe. Si encuentra a un hombre o a una mujer que ama a Dios y vive en justicia, qué bueno. Pero sobre todas las cosas Dios se mueve por fe. Dios no se mueve por tus emociones.
Termino con este versículo, póngase de pie. Romanos capítulo 4. Dios se mueve, escúcheme bien, por fe. Está bien, vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra. Espero que no sea con tus fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Porque si es con tus fuerzas, tú estás obrando con tus obras. Tú estás obrando con tus fuerzas y quieres obtener algo de Dios con tus fuerzas. Y no es así. No es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Sí afecta, sí afecta. Ya le dije, Jesús sanó a un paralítico de 38 años. Jesús le dijo: no peques más para que no te venga algo peor. Muchas personas fueron sanadas, fueron liberadas por fe, aunque vivían una vida torcida. Pero ¿sabes por qué volvió tu enfermedad? Porque volviste a pecar. Sin embargo, si vuelves a tener fe, Dios te puede liberar. El problema es que si sigues en tu vida de pecado, pues va a volver la enfermedad. Pero Dios sanó, Jesús sanó un paralítico sin que se hubiera portado bien, sin obras buenas. Lo sanó por fe. Yo le dije que todos corremos el peligro de caer en eso. A veces como pastor uno ora, uno ayuna, pensando que de esa manera Dios va a hacer las cosas. Escúchame, ciertamente se dispone Dios a trabajar en una vasija. Mientras más dispuesta esté, la vasija será mejor. ¿Pero qué? Porque una vasija no quiso ser usada por Dios, o más bien, porque una vasija no está limpia, Dios no puede hacer algo. Nos equivocamos. Dios puede hacer un milagro porque todo se mueve por fe. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a tener el equilibrio. Sí, todavía no soy perfecto, todavía no me porto bien, pastor. Todavía Jesús sabe que peco. A veces le fallo, me arrepiento y a veces le fallo. Pero ¿será que Dios tiene algo para mí? Sí, porque es por fe. Desde luego que si sigues pecando, te sigue volviendo tu enfermedad, eso sí. Y a lo mejor hasta terminas muerto, eso sí. Pero no matemos la fe. Las obras sin fe están muertas, y la fe sin obras también están muertas. Romanos 4:18, para que usted me entienda, le leo esto. Romanos 4:18 dice: Él creyó. Están hablando de Abraham, el padre de la fe. Abraham fue el padre de la fe. Dice Romanos 4:18: Él, hablando de Abraham, creyó en esperanza. La esperanza tiene que ver con el futuro. Él creyó que el futuro sería como Dios lo había dicho. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham cuando tenía 90 años? Te voy a dar un hijo. Óigame, él tenía toda la mejor esperanza, aunque fuera viejo. Pero había un problema, había otro problema. Su esposa era estéril. Ya se dio cuenta que tenía dos obstáculos: su vejez y una esposa estéril. Dos problemas que enfrentar y hacer a un lado para creerle a Dios: su vejez, la suya y la de su mujer, y la esterilidad. Por eso dice aquí que él creyó en esperanza contra esperanza. Doble prueba, doble obstáculo: su vejez y la esterilidad de su mujer. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, lo que le habían dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó, escúcheme, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, es decir,
viejo, ya casi tenía 100 años. La fe no tiene nada que ver con tu cuerpo, si te duele o no te duele, si eres viejo o eres joven. Escuche esto que le digo. Cuando Dios hace milagros, los hace porque yo creo que Él no es hombre para mentir y que ninguna enfermedad que le está dando a los egipcios es para mí. Entonces yo creo eso. Fíjese nada más, que parece sencillo, pero qué tan difícil es ponerlo por obra. Si yo creo que Jesús me sana, ¿sabe? No te fijes en tu cuerpo, no te fijes en el dolor, no te fijes en que eres estéril, no te fijes en que no tienes trabajo, no te fijes en que aún te duele aquí. No es por nada de eso. A pesar de que Abraham envejecía y veía su cuerpo ya muriéndose, él siguió creyendo. Por eso es el padre de la fe. Y no se debilitó en la fe. No te debilites en la fe, aunque veas que salgas de este lugar y te sigue doliendo, aunque no puedas mover tu pierna, aunque te siga doliendo la cabeza. No creas eso. Por eso esto es de fe. Usted tiene que salirse declarando: yo soy sano, Padre, yo soy sano. Yo no me fijo en que todavía me está doliendo aquí, yo ya fui sano. Ese puro hecho de declararlo es suficientemente poderoso. Eso es lo que Dios espera escucharte. Dios me ha dicho que muchos no han sanado porque cuando se van de aquí les sigue el dolor. Ay, no, mamá, no, yo creía que Dios me había sanado, ya será para la siguiente. Ni una pizca de fe tuviste para decir: mamá, me sigue doliendo, pero no, Jesús me sanó, porque ninguna enfermedad de la que el Señor envió a los egipcios es para mí, porque por sus llagas yo fui curada. No, mamá, no me duele. Y te aseguro que si sigues con esa postura y esa declaración, en 2 o 3 horas, ¡fum! La fe, que no se debilite tu fe por las circunstancias, que no se debilite tu fe por lo que sientes, que no se debilite tu fe porque vuelves a sentir el dolor, porque ves que las cosas aparentemente no se arreglaron. Que no se debilite tu fe. No andamos por vista, ni por emociones, ni por sentidos, sino por fe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, o a la esterilidad de la matriz de Sara, porque los médicos le habían dicho: usted no tiene remedio, usted no tiene salud. No le creas a eso. Tampoco dudó. Cuando te vayas de este lugar creyendo que Dios hizo algo, no te vayas dudando, porque Santiago dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que va de un lado a otro. No piense pues que el que dude reciba algo de Dios. Ni tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No te vayas de aquí diciendo: no, mamá, no, Señor, un día me sanarás. No te vayas de aquí. No te vayas de aquí al cine, a la inmundicia, para que tu fe mengüe, para que tu fe se deprima. Te vas con el dolor, 3 horas después tienes más dolor y estás delante del televisor comiendo palomitas, mirando la sarta de tonterías y de sandeces de ciencia ficción. ¿Que es así crees? Cuando dice el Señor, escuche lo que dice aquí: se fue, y cómo fortaleció su fe, dando gloria a Dios.
Gracias, Señor, gracias. Aún me duele, aún mi matrimonio yo lo veo así, pero gracias porque yo lo veo sanado, restaurado. Aún veo que no fluyen las finanzas, pero es una mentira del diablo. Yo ya veo que están fluyendo. Señor, gracias por el trabajo que me diste. Gracias por el nuevo matrimonio que tengo. Gracias por la salud. Señor, aún aquí siento algo, pero no ando por sentimientos. No ando por la matriz de Sara. No ando porque me veo viejo. Ando por fe. Cierre sus ojos. Solo piensa, Dios no es hombre. Dios no es hombre. Dios no es hombre. Y aquel que ya de antemano quiera, mire, gloria a Dios por el varón. Él quiere de Dios algo. Si alguien quiere de Dios algo, puede pasar. Quiero que pases creyendo. No son tus obras, es tu fe. Es tu fe. Es cierto, aquí hay muchos que van a pasar y le van a pedir perdón a Dios porque quizá volviste a odiar, volviste a no perdonar, volviste a pecar. Hay muchas cosas que has hecho. Pero el pueblo no perece por pecar, perece porque le falta el conocimiento de que Dios es bueno, de que Dios es perdonador, de que Dios es sanador. Quiero que sepas que Dios tiene respuestas para todo. Él no es hombre para mentir. Avance un poquito más. Si alguien quiere recorrer las sillas, júntelas por favor. Solo quiero que sepas esto. Te di primero las causas de por qué muchos no han sanado. Muchos no sanan porque son ignorantes de la palabra. Muchos no sanan porque están descuidando su manera de vivir. Sigues comiendo salsa, sigues comiendo carne, sigues comiendo mucho azúcar, sigues tomando refresco. No le eches la culpa al diablo. Dios hace lo imposible, tú haces lo posible. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos. Vamos a ir uno por uno. Vamos a ir descartando. Primero, Dios no es hombre para mentir. Empieza a declararlo. Tú no eres hombre, Señor. No eres mentiroso, porque no eres hombre. Ahora soy tu hijo, soy tu hija. Y si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Jesucristo, si no le has entregado tu vida a Jesucristo, comienza por pedirle perdón por tus pecados. Si esta es la primera vez que llegas a una iglesia cristiana, abre tu boca y dile a papá Dios: perdóname, perdóname. Soy la persona que te ha fallado, que ha pecado, que se ha rebelado contra ti. Perdóname, Jesús.